María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y lo dicho, a partir de esta hora hablamos acerca de la comunidad internacional y nuestro país. Comentábamos con ustedes que más temprano el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo se pronunciaba sobre las últimas excarcelaciones. No solo emitía comunicado, escribía mensaje en su cuenta en Twitter, advirtiendo que la última táctica de Maduro para hacer que las próximas elecciones parezcan libres y justas es liberar condicionalmente a algunos presos políticos que fueron encarcelados injustamente en primer lugar. La única solución a la crisis, decía él, en Venezuela son elecciones libres y justas, reales, no la farsa política que está planteada para diciembre. Nos acompaña el embajador Sadio Garavini, fue embajador de Venezuela, es doctor en ciencias políticas. Como siempre, un gusto conversar con él. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Embajador, le pedí una primera valoración acerca de los últimos acontecimientos a la luz de esta declaración o la posición asumida por el gobierno norteamericano, después incluso de la decisión del exgobernador de Miranda de participar en lo que se ha denominado como una farsa de cara al mes de diciembre, con la evidente intención de establecer un congreso afín al PSUV. Lo escuchamos. Bueno, evidentemente uno de los más graves errores de Enrique Capriles, que yo insisto y creo que lo hace en buena fe y que está profundamente equivocado en relación a la comunidad internacional democrática, que es cuyo apoyo es absolutamente indispensable. No es un anexo, algo que es simpático tener. No, es que el apoyo de la comunidad democrática internacional para la oposición democrática venezolana y el gobierno encargado es evidentemente indispensable. Puede que no sea suficiente, hay que actuar también internamente, pero es sin duda alguna indispensable. Y ahí Capriles la deja así como que si eso no es trascendente, y ahí se equivoca profundamente, porque evidentemente esa comunidad internacional ya ha declarado y ha dicho y ha insistido de que estas elecciones del 6 de diciembre, elecciones entre comillas, son una farsa que no va a ser reconocida, no es reconocida actualmente ni serán reconocidos sus resultados. Entonces, la verdad que particularmente la idea además de la rendija, que si me dejan algo abierto, yo me tengo que meter para lograr algún espacio, eso estaba bien antes del 2015, cuando antes del 2015 el régimen era un autoritarismo competitivo, como se dice en la ciencia política moderna. O sea, un autoritarismo que permitía elecciones, eso sí, utilizaba el ventajismo, utilizaban el dinero del Estado para los abusos, todo lo que compraba votos, amenazaba, inhibía, hacía trampita, pero al final algún tipo se contaban los votos más o menos adecuadamente, y por eso se ganaban gobernaciones, se ganaban alcaldías, y la oposición, y eso sí, le ponían después un protector, le quitaban los fondos, pero eso ya es otro asunto. Pero las votaciones eran más o menos adecuadas, se contaban los votos, y lo demuestra las elecciones del 2015. Por eso es un grave error asemejar la abstención del 2005, que sí fue un error político, porque todavía en esa época, repito, se contaban los votos, más o menos, pero el 2015 se demuestra que la abstención no era conveniente, y efectivamente la oposición gana las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, lo cual le permitía nombrar al CNE, según la Constitución,
nombrar sin necesidad ni siquiera de negociarse, porque se tenían las 2/3 partes, un Tribunal Supremo de Justicia, un fiscal, un contralor, etcétera. Bueno, a partir de ese momento el régimen deja de ser un autoritarismo competitivo, sino asume la función definitivamente de un régimen con vocación totalitaria. ¿Por qué digo con vocación y no que es un régimen totalitario? Bueno, porque no tiene la capacidad de serlo. O sea, aquí este es un país a su vez un gobierno semifallido que no tiene el control del territorio. El sur del Orinoco está en manos de la mafia, del ELN, etcétera. Un verdadero estado totalitario, un régimen totalitario, como fue la Unión Soviética o la Alemania nazi, la misma Cuba y el Norcorea, que son estados totalitarios. Bueno, ahí tienen el control absoluto de la violencia y del territorio. Aquí no, somos un estado semifallido y al mismo tiempo con vocación totalitaria. O sea, ahora, un embajador, totalitarismo usted dice, fallido. Perdón que lo interrumpa, usted dice, Sí. el exgobernador no toma en cuenta la comunidad internacional o ha decidido acordar o llegar a algún tipo de convenio con aquellos países que apoyan a Nicolás Maduro como Turquía. ¿Qué opina usted? Bueno, pero eso sí es verdad, eso no cuenta, ¿no? O sea, él evidentemente escogió tener una especie de conexión porque no habló de Irán, Rusia, en términos de por eso dije la comunidad democrática internacional. Obviamente esos son los aliados, algunos más fuertes que otros. El más fuerte es Cuba, después viene Rusia, después viene Irán, China, más intereses de socioeconómico, recuperar los fondos, molestar a Estados Unidos. Turquía, bueno, Turquía aquí el interés de Turquía es un estado que geopolíticamente sus intereses están en el Medio Oriente y, por cierto, muy problematizado últimamente, ocupado a enfrentar con Grecia el problema del territorial en el Mar Egeo, tiene dificultades con la Unión Europea, así que pensar que Turquía es un nexo, un puente con la Unión Europea es una estupidez. No sé quién se lo ha dicho. La Unión Europea en este momento está muy duramente enfrentada a Turquía, apoyando a Grecia en el Mar Egeo. Pero sí encontró a venía por aquí el ministro turco, que repito, por cierto, tiene interés aquí básicamente económico, nos está vendiendo una cantidad de pasta, de productos turcos, ¿a cambio de qué? A cambio del oro de sangre, porque es el oro que se saca, ustedes saben, al sur del Orinoco, el llamado oro de sangre, de forma ilegal, de paso, ecológicamente criminal. Bueno, eso es lo que le interesa de Turquía en este momento. Ahora le hace el favorcito a Enrique Capriles y le dice, bueno, sí, yo te puedo ser un puente de algo, porque no sé con qué puente, para qué. La Unión Europea, otros que creen que la Unión Europea tiene una posición distinta. A Capriles, por ejemplo, habla de que va a pedir la observación internacional de la Unión Europea. La Unión Europea requiere 6 meses mínimo para tener una observación técnica que acostumbra a hacer la Unión Europea. Así que esa esperanza está totalmente de lado. Segundo punto, el Parlamento Europeo fue absolutamente claro en la última, con una mayoría enorme de su votación, donde decía cuáles eran los requisitos de unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, transparentes, aceptables desde el punto de vista para la Unión Europea. Así que creer que la Unión Europea va a cambiar, recuerde que la Unión Europea, aunque sea uno o dos gobiernos que pudiesen tener quizás la idea de aligerar un poco la posición, de disminuirla, eso habría que ver si eso es cierto, pero cambiar la posición de los 27, le aseguro que actualmente
es prácticamente imposible. O sea, creer que la Unión Europea va a apoyar esta farsa, que ha sido declarada como farsa, en sus declaraciones de la Unión Europea como Unión y del Parlamento, es creer en pajaritos. Ahí sí es verdad, es realismo mágico. Desgraciadamente, a mí me da la impresión que a Enrique Capriles y a los que lo acompañan en esta aventura les falta conocimiento, hay una profunda ignorancia de cómo se maneja la comunidad internacional, si creen que esta posición va a cambiar. Aceptan a una elección en la cual no solo sabemos qué tipo de árbitro hay, que por cierto el gobierno el régimen hubiese podido hacer algo mucho más inteligente, fueron ineptos también en esta maniobra, porque hubiesen podido conseguir un árbitro electoral negociando en la asamblea con estos mismos que después aceptan ir algunos, los vendidos, los alacranes, los votos de los colaboracionistas de la mesita, etcétera. Quizás hubiesen podido lograr un CNE más equilibrado y esta maniobra le hubiese podido ser un poquito más eficiente, digamos así, pero en cambio lo hicieron tan burdamente que la verdad que a la comunidad internacional esto debe parecer realmente un juego casi ridículo, hacer creer que esta va a ser elecciones transparentes, no solo con el árbitro, sino también con esa usurpación de los partidos políticos de oposición. O sea, ¿para qué? Para crear confusión. Yo me imagino que buena parte del pueblo que ha votado por Acción Democrática, por la tarjeta blanca, por la tarjeta verde, por Primero Justicia durante todos estos años del pasado, van a caer, muchos de ellos, que van a creer que van a votar por Ramos Alup, o van a votar por Roberto Enríquez, o van a votar por Borges, y en cambio se van a encontrar que votaron por chavistas o alacranes. Entonces, hasta en eso han sido de una falta de seriedad y de una ridiculez, pero tan burda que, repito, aquí son pocos los que pueden creer en eso. Y además el tema de Capriles, que cae con ese jueguito realmente, yo creo, ingenuo, de creer que si hay una rendija hay que aprovecharla, no le podemos dar ninguna alternativa a los que van a votar entre alacranes y el régimen. Yo les voy a dar mi espacio, mi tarjeta. Eso es un chiste, porque además va a tener la competencia de lo que decía antes, o sea, de las tarjetas de Acción Democrática, de COPEI, de Primero Justicia, pero en manos de los alacranes. O sea que ni siquiera allí va a tener que estar en competencia con esas tarjetas. Y al final, ¿qué va a pasar? Simple y llanamente, le van a entregar unos cuantos diputaditos que están previstos, porque por eso ampliaron el número. Esa es la otra burda estrategia. O sea, sacaron el número, ahora llega a 277, por cierto, en un país quebrado, que necesita el dinero para la crisis sanitaria, para el colapso de los servicios públicos, etcétera. Lo que hacen es ampliar los sueldos y el costo del Parlamento. Eso es. Embajador, si me permite, tenemos un extracto de la conversación que sostuvo el presidente de la Asamblea, presidente encargado Juan Guaidó, con el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, y él se refería a estos temas, las diferencias que hay en seno de la alternativa, y en una especie de golpe de efecto anunciaba que se retomaba el acuerdo de la lucha antidrogas entre nuestro país y el gobierno norteamericano. Vamos a escuchar un extracto de lo que decía el presidente encargado Juan Guaidó. Yo le pediría su comentario. Parlamentarios. Y aquí hoy, y debo decirlo, de cara a la ruta y el pacto unitario, yo entiendo y puedo entender hoy, Jimmy, que los venezolanos hoy puedan sentir algo de ansiedad, algo de frustración de cierta manera, porque han visto como algunos líderes, en el caso de María Corina y Enrique, han hablado
digamos, con diferencias. Y normalmente las diferencias, sobre todo en política, pueden ser más altisonantes que los acuerdos. Ahora, lo que sí te quiero decir es que 27 partidos políticos, 105 organizaciones, más la diáspora, todas las agrupaciones civiles en Venezuela, tienen claro un norte en este momento: la necesidad de la unión para rechazar el fraude propuesto por la dictadura, no legitimar ese proceso, pero también entendiendo que no es suficiente construir una ruta de acción que incluye, por ejemplo, y lo importante de esta conversación que estamos teniendo el día de hoy, como lo anunciabas al principio, el trabajo, y quiero rescatar, porque la ruta no solamente es la convocatoria a una marcha, es la convocatoria a la posibilidad de una movilización masiva en Venezuela y fuera de Venezuela. También tiene que ver con aumentar la presión internacional, y lo hemos visto, no solamente, digamos, con sanciones a violadores de derechos humanos y corruptos, también, en este caso, debemos decirlo, que la Comisión de Seguridad e Inteligencia Policial, conformada por el comisario Iván Simonovic, Carlos Paparoni y el comisionado Einer Giuliani, han venido trabajando, como lo anunciaste al principio, para trabajar un acuerdo en materia de cooperación. Estamos finiquitando detalles para ampliar labores no solamente de inteligencia, sino de acción en contra del narcotráfico. Es decir, lograr un acuerdo Venezuela-Estados Unidos con la DEA para poder ampliar en materia de inteligencia, en materia de claramente atacar este flagelo, porque los venezolanos no son eso, Jimmy. Los venezolanos no son eso. Es Nicolás Maduro, que se ha vinculado con grupos terroristas y del narcotráfico, y debemos atender esto. Esto como parte, de nuevo, de una ruta que estamos presentándole al país, que también viene, además, y hemos otorgado información, porque hay que tomar cartas con respecto a lo que ha sido un grupo de exterminio en el pueblo de Venezuela, que ha tratado de acallar voces en los sectores más populares, como el caso del FAES. Que la misma comisionada... Bien, parte de las declaraciones que ofrecía el presidente encargado. Embajador, yo le pedía su comentario, ¿qué expectativa puede generar, digamos, una acción de esta naturaleza? Lo escuchamos. Bueno, eso me parece interesante, o sea, en el sentido de que el gobierno encargado está tomando ya también decisiones ejecutivas. No es solamente ya declaraciones por internet, que son dos. El tema de la ayuda a los sanitarios nuestros, que por fin está llegando con todos los obstáculos que ha puesto el régimen, pero esos famosos $100 están empezando a llegar a las manos de los sanitarios. Eso es un hecho muy importante. Y yo diría este tema que es fundamental también, que es el tema de enfrentar el narcotráfico, que sabemos que está, para no decir otra cosa, bastante infiltrado dentro del régimen. Y por tanto, esto va a ser de forma, sabemos cómo trabaja la DEA, sabemos la importancia, sabemos la flota que se encuentra en el Caribe, de la Cuarta Flota de los Estados Unidos, que ha, por cierto, parado y bloqueado una cantidad importante de droga que estaba en camino hacia los Estados Unidos, y que obviamente Venezuela ha sido en los últimos 20 años, desde que se fue, desde que Chávez rompió la relación con la DEA, se transformó obviamente en una vía de paso, un centro de distribución y de organización del narcotráfico. Porque yo le pregunto a quien nos escucha, una vez que Chávez declaró que la DEA salía del país, si yo soy un narcotraficante que estoy en Colombia, donde sí está la DEA, entonces, y me están buscando y me están acechando, digo, bueno, la verdad que mi oficina de transporte, de comunicaciones, de control, lo voy a montar en Venezuela, porque evidentemente allí no hay DEA, sino más bien todo lo contrario, tengo amigos, aliados que me apoyan. Así que es evidente, por razones prácticamente objetivas, de simple deducción lógica, Venezuela se transformó en un centro de operaciones del narcotráfico. Además, que sabemos que está aquí el cartel de los llamados soles, etcétera, etcétera. Si no me quiero meter ya a nivel individual, sino que por razones objetivas, este es un centro de operaciones financieras y de control de mando del narcotráfico. Así que ese acuerdo con la DEA me parece
sumamente útil e importante. Embajador Sayo Garavini, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Fue embajador de Venezuela, doctor en ciencias políticas. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM.